Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer formar parte de este encuentro, eh, un poco comunicando y participando qué intervenciones se pudieron hacer, acompañando desde el Ministerio de Salud de la Nación, sabiendo que las estrategias son siempre provinciales y que, por supuesto, la salud está delegada con toda facultad a nivel provincial, pero que, bueno, nos toca el compromiso de acompañarnos en una situación que es inédita, en una situación que nos obliga a interpretar pautas de comportamiento humano que como nunca antes exponían el resultado de una enfermedad vinculada al comportamiento humano, y que no solo obliga esto desde el punto de vista de las indicaciones sanitarias, sino fundamentalmente desde las indicaciones y la necesidad del conocimiento antropológico, social, cultural, étnico, de género, que necesitamos interpretar para poder hacer frente a esto, donde sabemos que un 50% del resultado tiene que ver con cómo nos comportamos como miembros de una comunidad. Entonces, la verdad que nosotros es un placer poder compartir este momento con ustedes. Yo soy médica, médica cirujana de la Universidad Nacional de Córdoba, infectóloga por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba del Hospital Rawson. Después hice el fellowship con el doctor Estambulián en enfermedades transmisibles y específicamente en infecciones de transmisión sexual, con el posgrado en Administración en Salud Pública de la Nacional de Córdoba. Me tocó desempeñar varias estrategias y desafíos a lo largo de la carrera y de la motivación. Fui directora de epidemiología y en esa época le comentaba a Gladys Paredes la otra vez que tuvimos un encuentro común. Yo estaba participando con el grupo de La Rioja de Epidemiología cuando fue la epidemia del cólera, donde íbamos contingentes de todas las provincias, un mes y pico, dos, formando parte de una estrategia de nación, cuando tuvimos la triste noticia del fallecimiento en un accidente de helicóptero de la directora de Epidemiología de Salta, y la verdad que fue muy triste el evento. Pero bueno, digo esto de amar la salud pública implica el compromiso y la voluntad de poner a disposición y compartir experiencias. Creo que lo más valioso de esto, ustedes saben que el Ministerio de Salud de la Nación tiene 3 secretarías. Una de las secretarías es la de equidad, otra es la de acceso y otra es la de calidad. En la Secretaría de Calidad está el doctor Arnaldo Medina, tiene 2 subsecretarías. Una de las subsecretarías está el doctor Alejandro Colia, y la otra subsecretaría está a mi cargo con el área de calidad, seguridad del paciente, fiscalización. La decisión del ministro Ginés cuando esta pandemia comenzó en la época de marzo, con distintos roles, porque empezamos a aprender todos juntos cómo se comportaba un virus, qué respuesta teníamos, qué laboratorio teníamos accesible para poder dar respuesta y cómo acompañamos las decisiones desde ser actores de la salud pública y en cierta medida acompañar el desempeño de lo público y de lo privado. Creo que la preparación y la solvencia del ministro Ginés ha permitido esta gobernanza, ¿no?, en todo el país, aún con las características de cada provincia, en poder ejecutar en su territorio sus acciones, y aún así la diferencia en cada provincia también con las acciones a nivel territorial en capital y en el interior, porque hay otra realidad, yo digo siempre, a 200 kilómetros de las capitales, y hay que saber estar al lado de ese compañero, de esa compañera que tiene que hacer frente con lo que tiene, con lo que dispone, con esa comunidad, con esa idiosincrasia, con esa inaccesibilidad muchas veces geográfica, que hace que el resultado de una intervención sanitaria tenga un resultado u otro. Nosotros comenzamos el 4 de abril, 3 de marzo fue el primer caso en la Argentina, y el 4 de abril comenzamos a dar apoyo a la comunidad del Ministerio de Salud de Salta, con el desborde en el número de casos que tenían, donde la mitad del personal estaba fuera de servicio por exposición al virus, y en esto la decisión del doctor Arnaldo Medina fue inmediatamente un grupo de profesionales del Ministerio de Salud, y se comenzó a desarrollar el programa Profesionales Itinerantes. Entonces en esto es sentarnos con los ministros y las ministras de cada lugar, de qué necesita esa jurisdicción, que puede necesitar más
kinesiólogos expertos en vías respiratorias, puede necesitar más médicos terapistas, más médicos generales, más técnico en emergencia que hace todo el trabajo territorial y el abordaje junto a APS, o más médicos clínicos generalistas, o más enfermeras generalistas. La verdad que comenzamos en esa época, el 4 de abril, a estar presentes en Chaco. Todavía tenemos un grupo de profesionales ahí, y hoy estamos contabilizando 948 profesionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, dando apoyo justamente donde necesitamos colocar brazos y piernas, como digo yo, para dar frente a esta pandemia. La verdad que también tenemos que poner en valor que cuando nosotros convocamos el listado de 3.800 voluntarios que se inscribieron desde marzo para adelante en la página del Ministerio de Salud, comenzamos el llamado, y esto tiene que ver con dónde es el sitio donde me destinan, qué tareas tengo que hacer, y la verdad que desde esa época del 4 de abril tenemos que agradecer profundamente primero a todo el grupo de soporte de la subsecretaría y de la Secretaría de Salud, que todo el tiempo están con el teléfono, viendo si terminan de acordar el tema seguros, traslados, hisopados para que puedan ir a un lugar sabiendo que están sin síntomas y sin posibilidad en buen estado de salud para poder ejercer las actividades. Y hoy estamos acompañando con profesionales en Jujuy, en Salta, en Río Gallegos, en Río Negro, en Neuquén, en Salta también, en Santa Fe, donde yo estoy ahora, estoy en Rosario, y la verdad es que no queda un lugar en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, más de 92 municipios en provincia de Buenos Aires, tenemos hoy todavía gente trabajando a nivel de atención primaria, a nivel general, a nivel de abordaje territorial. Y paralelo a este programa de profesionales itinerantes que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, tiene otro programa que se llama el programa Activar, que es un grupo de voluntarios vinculados con las universidades, y fíjense lo que nos pasó en Jujuy. Jujuy comenzamos a trabajar la primera semana de julio, con la verdad que un crecimiento acelerado en el número de casos, en la tasa de duplicación de contagios, que hacía que el desborde en las unidades de atención intermedia o crítica era muy importante. Entonces comenzamos a trabajar fuertemente con esto, pero logramos sentarnos con la Universidad Nacional de Jujuy en un equipo de poder incorporar mensajes preventivos y acompañamiento desde la universidad. Y claro, teníamos una población que estaba fuertemente afectada por el impacto del virus en familiares, en personas cercanas, entonces tenían miedo de involucrarse frente al temor el miedo a la exposición, al contagio. Comenzamos a hacer unas tareas de capacitación y de formación en este programa Activar, que puede capacitarnos en 3 ejes. Un eje es el de acompañamiento a la juventud, a los estudiantes y a los docentes en esto de qué aconsejo, cómo contagia, cómo no contagia, cómo doy una recomendación efectiva, qué significa un test positivo, cuándo tiene valor el laboratorio, cuándo deja de tener valor. El otro grupo se capacitó en hacer la carga de datos al Sistema Nacional de Vigilancia, esto el área de la Dirección de Epidemiología hace la preparación de este recurso humano, o seguimiento de pacientes por teléfono. De esta manera no tienen intervención directa. Y el otro grupo se capacita en lo que es acompañamiento en las áreas sanitarias, ya sea alojamientos de tercera edad, u hospitales, o centros primarios de salud. Y otro grupo se prepara y acompaña en el abordaje territorial, en esto del triage, en la búsqueda activa de casos y en la técnica de hisopado. Y fíjense que Jujuy al principio le decía, pero ¿cómo puede ser que tengamos 18.000 estudiantes y que no tengamos voluntarios que se sumen a capacitarse en esto para su provincia que está afectada? Y logramos hoy más de 240 estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, fuertemente comprometidos con esto de dar un mensaje desde el conocimiento a su comunidad, desde acompañar en el territorio casa por casa, desde sumarse a los episodios y acompañar en la búsqueda activa y realizar el triage y el hisopado adecuado. Entonces, digo, cuando justamente desde el conocimiento acompañamos, hacemos caer un poco esas barreras del temor, del miedo al contagio, de la exposición. La Universidad de Chaco Austral también ha colaborado bastante en formar recursos humanos, que fíjense con lo que comenzó la Universidad de Chaco Austral, comenzó en la misma época que nosotros llevamos los profesionales itinerantes de la primera semana de abril, comenzó a enseñar la higiene de las ambulancias.
en cómo se iba a evitar exponer el chofer de las ambulancias, qué era bioseguridad, cómo evitar la exposición y el contagio. Entonces digo, siempre hay actores que podemos sumar, porque esto es la intervención en el primer nivel. Y sí pudiéramos decir que caminamos fuerte para que también esta epidemia nos ha preparado fuertemente desde el concepto de la prensa, en preparar unidades de terapia intensiva y en preparar contar respiradores. Y nos ocupamos muchísimo de esto, y no nos ocupamos primero del recurso humano que debe manejar este equipamiento, que Ginés sabe reiterar siempre que eso no se compra a la vuelta de la esquina. Todos sabemos que capacitar un enfermero en terapia intensiva lleva más de 3 años, un médico en terapia intensiva lleva 4 años, capacitar a un especialista en vías respiratorias también lleva mínimo 3 años. Entonces, ¿cómo nos preparamos para esto? Es decir, ¿cómo comenzamos a enrolar, como digo yo, agentes de la salud para pensar que esto puede ser que yo pueda ir subiendo de categoría y tener la exposición según la cantidad de camas, según la cantidad de médicos que tengo disponible? O puede ser como en situaciones en las que estamos en distintos lugares del país, que son situaciones de guerra, donde tengo recurso humano que tiene el título de médico, que tiene el título de enfermero y que necesito ponerlo a disponibilidad para poder ejercitar su trabajo. Y esto, la verdad, que también pudiendo intervenir desde el primer nivel, nos parece que es una estrategia importantísima, que al principio de esto, y cuando nosotros llegamos fuertemente al interior a acompañar el trabajo de la jurisdicción, e incluso en provincia de Buenos Aires, en municipios extensos, nos encontramos con centros de salud cerrados. Entonces, comenzamos de nuevo a involucrar fuertemente los centros de salud para el diagnóstico temprano. ¿Quién más conoce su comunidad que la administrativa del centro de salud, que la persona que limpia el centro de salud, que sabe quién es la persona de su comunidad que no toma adecuadamente la medicación de la diabetes, que no se controla la hipertensión, que es una adolescente que puede estar cursando un embarazo, y esto se transforma en necesidad de control estricto? Entonces, comenzamos a involucrarlos y colocar los centros de testeo y de hisopado en los centros de salud, porque hasta ese momento también era paralelo. Había unidades de testeo móviles, como nos pasa en distintas provincias, donde usted llame por teléfono, que vamos a ir a su casa, le vamos a tomar el hisopado y después le vamos a dar el resultado. Esto funciona cuando tenemos 30, 50, 100 casos diarios. Cuando tenemos 500 casos diarios es imposible dar respuesta, porque a esta primera llamada se suma el que pregunta por el segundo síntoma, por la tercera consulta, el que quiere el alta. Entonces, tratamos de sostener con un método paralelo de acceso al sistema algo que resulta totalmente inconsistente cuando aumenta el número de casos. Entonces, eso lo estamos viendo en varios lugares, que claro, cerraron absolutamente a que iba a ser un solo corredor para el acceso al coronavirus. De la misma manera que hoy caminamos distintos distritos fuera de Rosario, del ámbito urbano, no, este hospital no es COVID. Pero bueno, pero tuvimos una cirugía de vesícula y después de esa cirugía de vesícula aparecieron 20 contagiados. Es que puedo estar cursando la enfermedad con pocos síntomas, que no le di importancia, y esto exponer al sistema de salud. Entonces, y hoy, hablando desde fines de septiembre, tenemos que decir que vamos a convivir bastante tiempo con la enfermedad COVID-19, que vamos a estar expuestos por mucho tiempo al coronavirus, y que para esto necesitamos fuertemente el compromiso de todos los niveles del sistema de salud, y específicamente la formación y el conocimiento para generar confianza. La misma confianza que se cultiva durante tantos años con el prestador del primer nivel, y que puede definir si en esta familia que viene a consulta, detrás de esto estoy identificando una situación de violencia. Viene por hipertensión, pero detrás de esto hay una situación de violencia, hay una situación de negligencia infantil. Entonces, ¿qué mejor que esto, que es incorporar una nueva enfermedad en el circuito habitual de la atención sanitaria? Y no este fraccionamiento con el que habíamos pensado esto inicialmente: esto va a ser un área COVID y esto no va a ser un área COVID. Porque la mejor manera de proteger nuestros profesionales, nuestras trabajadoras de salud, es ponernos en la situación de vulnerabilidad, y que una persona puede traer
el SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias y a partir de esto exponerlo. Esto nos ha llevado a trabajar bastante y a poder, fíjense, una de las localidades en el país con 20.000 habitantes, este lugar tenía solamente 22 a 28 casos por día. Cuando nos vamos a hablar fuertemente con el intendente, porque también esto es importante, ¿no? En el primer nivel está todo el mundo involucrado. Acá, así como al intendente, yo digo siempre, le golpean la puerta para pedirle que les compre el medicamento, que trasladen un paciente de emergencia si no tengo acceso a la ambulancia, también al intendente necesitamos comprometerlo fuertemente con esto, porque encima esto ha tenido que ver con medidas políticas y de gobierno en la restricción de la circulación de los ciudadanos. Esta unidad que les decía con este número de habitantes tenía un número definido de positivos por día, pero resulta que estábamos alcanzando a más de 3 y 4 muertos por día en esa misma comunidad. Entonces había una discordancia entre el número de positivos que tenía, todavía no estaba la definición de positivo por nexo, y la cantidad de muertos que tenía. Cuando vamos y trabajamos en el territorio, un laboratorio privado que no había tenido acceso a PCR, pero sí a comprar test de inmunoglobulina, de un laboratorio que tiene una buena sensibilidad de IgG, resulta que tenía por IgG más de 450 personas positivas por IgG. Habían estado expuestas al virus, mientras que por PCR no llegábamos a contabilizar más de 120 personas. Entonces digo, estas son intervenciones que las tenemos que trabajar con todos los actores en el primer nivel, porque el que tiene obra social va a buscar la consulta privada y va a buscar la respuesta con su médico de confianza. Entonces, el médico del nivel privado de atención, que a veces es el mismo que está en el hospital, debemos involucrarlo para la búsqueda activa, para la vigilancia, para la denuncia de casos, y no que esto quede solamente en una respuesta solamente de dos partes. El ministerio dice una cosa y las cifras que se plasman son estas. Hay un montón de actores involucrados en esto que hace que en forma activa busquemos participar de la vigilancia de esta enfermedad y de alguna manera esto plasmarlo como una realidad en la comunidad donde se desempeña. Esto yo creo que el trabajo conjunto, el poder hablar con los proveedores de servicio, algo que también como agentes y como formando parte de la estructura central de la salud, tenemos que tratar de incorporar más como un ejercicio diario. Yo le decía siempre en algunos conversatorios que este es el virus de las culpas. Si la culpa la tuvo el que ingresó en el camión, si la culpa la tuvo el que vino del viaje al exterior, si la culpa la tuvo el test de una manera o el test del otro. Es una nueva coyuntura sanitaria que expone a la comunidad, que expone a los gobernantes también para las decisiones acertadas, en qué medida tomo y qué medida no tomo, pero que a los trabajadores y las trabajadoras de la salud nos incluye en forma absoluta, en todos los niveles. Es imposible pensar que un consultorio privado no va a tener acceso al COVID. Es imposible pensar que una salita donde colocan vacunas no va a tener acceso al COVID. Entonces, pensarnos y sensibilizarnos con la búsqueda activa, saber qué hacer, saber qué no hacer, es lo que tenemos que no cansarnos de incentivar la formación, la información. Jamás le hemos dado tanta importancia a un test como en un resultado de laboratorio como estamos teniendo tanta preponderancia. Y sobre todo porque encima convivimos en esta gobernanza de la salud con medios de comunicación que tienen difusión masiva, y entonces hay una comunicación dirigida, se testeó de más, se testeó de menos. Hay provincias que han testeado casi 6 veces el número de su población y no por esto han dejado de tener casos y han dejado de tener muertes. Hay municipios y jurisdicciones que no permiten, y nos pasa en vivo y en directo, no es que lo estemos contando, no queremos que vengan acá porque van a salir más casos, como si nosotros que vamos a fortalecer la comunicación para el diagnóstico temprano seríamos los responsables de identificar que hay más casos. Necesito identificarlos tempranamente, porque muchos de nuestros pacientes van a ser leves, van a ser moderados, pero depende de con qué otra enfermedad convivan. Si conviven con tuberculosis, si conviven con HIV, si conviven con insuficiencia hepática, renal, cardíaca, tengo otra población, no es esa población del 5% nada más
la que me va a hacer la forma grave. Entonces, hoy nosotros terminamos un operativo en la zona periurbana de Rosario y les decía, de casi 160 personas, casi 15 personas llegaban con síntomas moderados. Y fíjense, tan simple como percibirle la oximetría de pulso y nos hace decir si este paciente ni siquiera amerita hacer una toma para el test en esto que es un puesto móvil de vigilancia activa en el barrio. Necesito trasladarlo, ingresarlo al sistema de salud. No puedo quedarme parado en esto, si esto le tengo que hacer el test y tengo que esperar o no. Hay un diagnóstico clínico epidemiológico que es soberano por encima del resultado del laboratorio, porque aún así sabemos que hay resultados de PCR negativa, aún con síntomas, porque no sé si alguna vez se han sometido al hisopado. El hisopado es como la ecografía, depende del ojo del observador, de la mano del técnico que lo toma, sumamente sensible. Entonces necesitamos realmente tomar conciencia que si me da negativo, esto si tengo síntomas no lo descarta, no es categórico el negativo, y que tampoco el PCR sirve para cortar los días de aislamiento indicado después de una exposición. Entonces, como digo, poder multiplicar estos conocimientos, y la verdad, Romina y todo el equipo, felicito fuertemente, de la mano de Gladys, hace que pudiéramos compartir esto, es decir, escenarios donde uno puede transmitir desde la experiencia, desde acompañar y darle fuerza, porque nosotros cuando vamos a cada provincia le decimos, venimos a fortalecer el trabajo que hacen las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Nos pasó que con una sociedad científica estábamos nosotros a 350 kilómetros de una capital y le pedíamos que nos diera una recomendación de tratamiento ambulatorio. Y no, dice, porque ya tendría que estar internado. No hay posibilidad de que esté internado. Estamos a 300 y pico de kilómetros, hay una sola ambulancia para la población y hay un solo médico para esa población. Entonces, le demos herramientas para ver qué le tiene que generar alerta para meterlo prontamente al sistema, comenzar a darle la respuesta para que si llega la criticidad, llegue en el mejor estado posible. Así que nosotros la verdad que orgullosas de participar de este equipo, que intercambiamos experiencias y por sobre todas las cosas, les damos fortaleza y confianza a todo lo que se está haciendo, porque hay mucha gente, muchos argentinos y argentinas que están trabajando muy bien. Hoy justamente hablábamos con la gente preparando el cambio de profesionales del fin de semana y decíamos, por ahí hay héroes invisibles como son los choferes del área de salud, ¿no? Que nos llevan a cualquier hora, que nos traen, que están expuestos a la exposición, que la verdad que están en todo el territorio del país. La fuerza aérea que nos auxilia para llevar y para traer profesionales de un lugar a otro, para lograr convivir con esta situación de poder estar presente para dar manos a cada trabajador y cada trabajadora de salud de cada lugar. Nosotros la verdad que es una experiencia invalorable, y seguramente estos espacios, de nuevo, insisto, sirven para compartir y para decir que vamos a convivir bastante tiempo todavía con esta enfermedad, y que tenemos herramientas muy simples en nuestras manos para poder decir que estamos de pie para dar batalla al coronavirus, y que no solamente trabajar en red, con el acceso oportuno, centrado en la persona y con calidad. Bien, Judith, teniendo en cuenta que estuviste, como vos bien decías, que estuviste en el Chaco, que estuviste en Jujuy, bueno, que ahora en este momento estás en Santa Fe, ¿cuáles son las falencias más habituales que suelen detectar en este abordaje y en el cual acompañan, y cuáles son los consejos también en lo que suelen orientar para poder abordar de la mejor manera en las distintas provincias que estuviste visitando? Romy, yo creo que tenemos que aprender mucho todavía de que el mejor sistema es el que atiende en red. Muchas veces, a veces desde el mismo equipo de salud, desestimamos la acción en el primer nivel. Y entonces, a veces generado por desconfianza en la misma comunidad, y a veces generado desde los mismos colegas de niveles tercer nivel de atención, y muchas veces nos cuesta esta palabrita de referencia y contrarreferencia, que lo usamos tanto, hasta para mejorar la calidad del control de embarazo, hasta para acceder oportunamente a un infarto,
necesitamos sentirnos que estamos todos absolutamente en red, que si yo lo detecto tempranamente y le doy la asistencia adecuada, voy a tener más paciente para cuando llegue a la UTI. Yo me acuerdo que los primeros eventos que nos llamó la atención fue llegar provincias con terapias intensivas, donde después que comenzábamos a hablar un poquito, nos decían desbastado, no tengo paciente. Cuando llega no tengo chances de hacerle nada. Entonces, esta vigilancia, esta percepción de la criticidad que a veces en esta enfermedad consume horas, es lo que nosotros tenemos que transmitir, que cuanto más lo pueda, que no tengo que ser un sistema de salud expulsivo. Ayer justamente en un operativo, una de las personas que viene a buscar el test tiene que ser sintomática, se sienta con una disnea evidente. Le toman la oximetría y bueno, la oximetría daba menos de 90. Viene el circuito que nos tiene que llevar de emergencia, discutiendo con el médico que había categorizado que esa paciente necesitaba internación, que era joven, que estaba en buen estado, que podía irse por sus medios. Es decir, a veces los y las agentes de salud muchas veces expulsamos o perdemos oportunidades frente a la comunidad con esto de a lo mejor mi nivel es el que tiene valor en esto de trabajo y el otro nivel, bueno, acompaña, ¿no? Yo muchas veces me pasó trabajando mucho con esto de llegar tempranamente y con calidad a los nacimientos, sobre todo de las mujeres que viven en el interior de cada provincia, cuando tenemos muchos kilómetros, y le decía, yo no concibo que suban una embarazada sin siquiera haberle tomado signos vitales. No concibo que alguien no me supervise la ambulancia para ver si tiene los elementos mínimos para el traslado, que tiene 3 horas adentro de la ambulancia para llegar a un nivel de asistencia. Si no lleva los medicamentos necesarios, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, bueno, incorporarnos activamente a la vigilancia. Me parece que eso es lo más importante y generar esa confianza mutua entre los distintos niveles para darle la respuesta oportuna.